Guatemala cuenta con una población aproximada de 16.548.168 habitantes, viviendo en sus 340 municipios y 22 departamentos. Todo esto en una extensión territorial de 108.889 kilómetros cuadrados. Y a pesar de contar con una gran diversidad, tanto en sus paisajes como en su población, los problemas sociales y políticos siguen impidiendo el desarrollo de sus comunidades, sobre todo en las sociedades indígenas y rurales. El día 26 de octubre de 1944, Guatemala entera presenció la más grande expresión de fervor cívico. Todos los habitantes de la capital y de algunos municipios en número mayor de 100.000 se lanzaron a las calles formando la manifestación más compacta y numerosa que se haya visto. La revolución de 1944 parecía ser el inicio de un cambio en esas estructuras sociopolíticas, pero la situación es mucho más compleja de lo que se creyó. Entonces yo comencé a estudiar un periodo histórico de constitución precisamente de las bases, digamos, de este Estado, que tiene que ver con la reforma liberal hasta el periodo de 1944, donde se quiebra precisamente los gobiernos liberales, ¿no? Y se quiebra lo que sería el Estado liberal oligárquico del país. Pero decía, yo tengo esta idea, nada más que es una idea muy general, ¿qué es lo que ocurrió ahí? ¿Sí? Y me doy cuenta que lo que tengo que estudiar es la crisis, digamos, que se produce en 1944, ¿no? Y también después me doy cuenta que esta crisis, digamos, que se resuelve en un determinado momento por una vía democrática de autodeterminación de masas y que tiene que ver con los proyectos de revolución agraria, ¿sí? Que tiene que ver con los proyectos de reforma agraria y de democratización social profunda, se corta, evidentemente, en 1954, pero que la crisis de las relaciones políticas continúa, de tal manera de que comienzo a pensar de que aquí hay una crisis en el largo plazo o que se actualiza permanentemente. Luego de la Revolución del 44, llegó el golpe de Estado en contra del presidente Jacobo Arbenz, impulsado por el gobierno de Estados Unidos, y años más tarde se inició el conflicto armado que duró 36 años, el cual dejó alrededor de 250.000 personas muertas o desaparecidas. Pero como ya sabemos, el conflicto se ha transformado y Guatemala sigue en resistencia. Esto luego de revelarse varios casos de corrupción por parte de los gobernantes del país. Buenas tardes, vamos a compartir con ustedes el caso traficante de influencias, con el caso Odebrecht Guatemala por financiamiento electoral ilícito. Nuevamente, la población, específicamente los jóvenes, salieron a las calles, como en aquella revolución del 44, en una nueva muestra de patriotismo y de búsqueda de soberanía. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar estamos acá para acuerpar este movimiento que creemos justo. Estoy aquí porque creo que nosotros tenemos el derecho a luchar, tenemos el derecho a expresarnos. Yo estoy acá porque de verdad estoy harto de la situación que vive el país y la sociedad que quiero es realmente una sociedad libre de corruptos, limpia de tanta asquerosidad. La lucha no está cerca de acabarse, pero esta lucha es la única que puede cambiar la historia de Guatemala.